Ahora está entonces el proceso de venta. El proceso de venta, eh, yo igual debo hacer una clasificación de mis clientes. Un error muy grande que hacen las empresas es generar o no saber más bien quién le va a comprar. Si usted no sabe cuál es su público objetivo, definitivamente usted va a perder como empresa. Usted debe saber a quién le va a vender. Eh, no sé si ustedes vieron conmigo el video de Inditex. Inditex es una empresa de ropa, nació en España y se empezó a expandir por el mundo. Hoy es el dueño de Inditex es uno de los más ricos del mundo. Y yo sé que ustedes han escuchado marcas como Stradivarius, Zara, eh, se me fue los otros dos nombres, pero él tiene en total 5 tiendas diferentes y las 5 tiendas son de ropa. Pero él, ¿qué hizo? Él clasificó sus clientes. Entonces, Stradivarius es un almacén de tipo más juvenil, entonces para mujeres y hombres entre los 14 y 19, 20 años. En cambio, Zara es una línea que es más entre los 25 y 35 años. Y la otra marca que no la recuerdo es para personas con mayor edad. Entonces, ¿qué hizo él? Él clasificó las personas que le iban a comprar y eso le generó que esas personas se sintieran identificadas con la marca. Y ya las personas de inmediato van a las tiendas que saben que tienen la línea de ropa que necesitan. Por ejemplo, Arturo Calle. Arturo Calle dijo, voy a vender exclusivamente para hombres. Entonces, su línea, ya todos los hombres sabemos que podemos ir a Arturo Calle y encontrar cualquier cosa que nos guste. Si usted no tiene su público objetivo, hace algo como lo que hizo Estudio F. Estudio F, no sé si ustedes se dieron cuenta que empezó a vender ropa para hombres. Entonces, pues es muy bueno tratar de hacerlo, pero la realidad es que la mayoría de hombres no vamos a entrar a Estudio F. ¿Por qué? Porque ellos durante toda su historia vendieron ropa de mujer. Entonces en la cabeza de los hombres está, no, ahí yo no voy a conseguir lo que yo necesito. Yo necesito una camisa y no la voy a conseguir en Estudio F. Así que su estrategia de venta quizás no fue la más acertada. Eso es muy importante pensarlo antes de hacer un proceso de producción o de empezar una empresa. Debo clasificar y saber qué tipo de clientes voy a tener. Y asimismo, en esta situación, la mayoría de las empresas hoy están migrando a la parte digital y virtual. Entonces, si yo voy a vender exclusivamente virtual, debo saber a qué público voy a llegar y qué tipo de promociones debo hacer para llegar a ese público objetivo. ¿Listo? Esto de la promoción y divulgación es también muy importante porque de nada sirve que yo venda pañales para adultos y ponga en Instagram una publicidad. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no tiene sentido poner una publicidad de pañales para adultos en Instagram? Profe, porque La eso no tiene mayoría como son tanta... jóvenes. No, ¿Por qué, Kelina, nos decías? Porque eso no tiene como tanta demanda, pues yo pienso que una persona adulta quiere tener como más privacidad con respecto a eso y prefiere ir a la droguería o a la tienda a comprarlo y no de pronto ir a averiguar en Instagram o alguna red social, ve un pañal pues para adulto. Uh-huh. Las dos razones se complementan allí, como nos decía Jennifer. La mayoría de las personas que usan Instagram no usan pañales para adultos, porque en su mayoría son personas entre 19 años y 45 años. Entonces, su publicidad se va a ver perdida.
Pero también Lina tenía algo de razón y es que normalmente yo tengo que buscar solucionar las necesidades del cliente, como decíamos antes. Y pues es un tema aún que es tabú, entonces hace que las personas no quieran mostrarlo tan, que sea tan evidente pues ese proceso de venta. ¿Eso qué nos lleva a decir? Que yo necesito saber cuál es mi público objetivo para luego saber cómo llegar a ese público objetivo. Si son niños, algo que veía hace tiempo, yo estuve por la Plaza Bolívar y venía el señor con los globitos y había una señora con un niño como de 3 o 4 años y el señor nunca le dijo nada a la señora, sino más bien que se acercó al niño y le dijo, ¿quieres un globo? Dile a tu mamá que te compre un globo. Esa estrategia es promoción y divulgación, porque fue a la persona que quiere el globo. Seguramente la mamá no va a querer comprar un globo porque sabe que eso dura alrededor de unos minutos o seguramente al niño se le suelta y se va. Pero le generó la necesidad de ese niño. Ese niño pues incansablemente le decía a la mamá que le comprara el globo, que le comprara el globo y pues efectivamente la señora le compró el globo. Eso tan sencillo que vemos en ese ejemplo es lo que las empresas tienden a hacer. Pero hoy en día esa divulgación y promoción también debe tocar los sentimientos de la persona. No sé si ustedes han visto que ahorita todas las propagandas dicen, estamos contigo, quédate en casa, nosotros te llevamos lo que necesites a tu casa, en esta situación tan difícil vamos a estar más cerca, aunque no puedas venir. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen que la gente se conecte con la marca, hace que la gente se conecte con la situación. ¿Por qué? Porque al parecer la empresa entiende mis necesidades. Eso es lo que psicológicamente le queda al cliente. Ah, no, es que Arturo Calle sí me dijo que estaba conmigo. En algún momento cuando pueda volver a salir, seguro les voy a comprar. O les voy a comprar de una vez virtualmente porque me están cuidando y me traen las cosas a mi casa. Eso es un ejercicio que está muy de moda en este momento y es tocar las fibras de las personas. Gestionar las solicitudes del cliente, esto es lo más complejo en las organizaciones y es que a veces los clientes expresan las necesidades que tienen, pero las empresas no se las resuelven. Yo necesito un plan, por ejemplo, en los planes de datos. Yo quisiera más datos, menos minutos, o yo quisiera muchos minutos y menos datos. Y la respuesta siempre es no, los planes son como son. Usted verá si los adquiere así o no los adquiere así. Seguramente si se gestiona la necesidad del cliente, podrían llegar a vender muchos más planes que lo que pueden vender ahora. Y por último, después de hacer todo esto, está el cierre de venta. Y el cierre de venta es establecer la negociación del precio y recibir el dinero. Ahora, ese cierre de venta tiene que ser muy claro. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan y compran algo y le dicen, no, mire, es que usted va a adquirir esta tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito tiene estos y estos y estos beneficios y no tiene cuota de manejo, mejor dicho. Y usted va para su casa y al mes le llegó la tarjeta de crédito con cuota de manejo, le cobraron el seguro de no sé qué, le cobraron todo lo que no le dijeron dentro del negocio, le llega a posteriori. Eso hace que pues el cliente no quiera volver, rechace la tarjeta de crédito, etc. Eso genera que haya una inestabilidad en el precio y en las ventas de las empresas. Así que cada vez que hay un cierre de venta tiene que estar bien estructurado. Bueno, pasamos a otro tema. Ya vimos la parte de las ventas, ya vimos el manejo de las finanzas corporativas. Ahora continuamos con los instrumentos de cobro. ¿Ustedes por qué creen que las empresas venden a crédito? Profe, pues primero porque necesitan fidelizar un cliente y segundo porque necesitan tener como más flujo de efectivo a largo plazo. Mm,
¿Están de Por acuerdo con ganancia también, profe, porque el crédito da más ganancia, más utilidad. el crédito da más ganancia? Normalmente, bueno, es posible, pero vamos a ver más adelante cómo no es tan certero esa parte de que el crédito sea mucho más rentable. Eh, la respuesta es que las empresas venden a crédito porque lo que decía Lina, no tienen flujo de efectivo, no tienen capacidad de poder mover su efectivo y necesitarían efectivo al futuro. ¿Listo? Eso es básicamente lo que pasa con las empresas que venden a crédito. Pero esas empresas normalmente tienen el riesgo de la incobrabilidad. Muchas personas se cuelgan, muchas personas no pagan en las fechas que se determinan, entonces eso también podría generar pérdidas a futuro y es importante poderlas medir. Ahora, ¿cómo se controlan los créditos? Pues más adelante vamos a ver una parte de control de edad de las carteras y demás. Lo primero que es importante tener en cuenta en los instrumentos de cobro es la política crediticia. La empresa debe hacer una política de crédito. Si usted ya decidió vender a crédito, pues debe generar estas normas o estas estrategias de política crediticia, porque o si no, su empresa seguramente va a quebrar. Antes de pasar a esta parte, quería decirles, por ejemplo, que empresas como Arturo Calle nunca venden a crédito. O los almacenes, los grandes almacenes no venden a crédito. Y no venden a crédito por el riesgo que representa el crédito. Normalmente siempre nos cobran un interés incluido dentro de las cuotas que uno va cancelando, pero la realidad es que ese interés a veces no cubre la cantidad de personas que dejan de pagar. Entonces, no es que sea muy rentable por ese lado. Bueno, política crediticia, entonces debe establecer periodos de crédito. Cuando se habla de periodos de crédito son días. Hay empresas que venden a 10 días, a 15 días, a 30 días, a 60 días, dependiendo del mercado que estén haciendo o que estén atacando. Digamos que la mayoría de las empresas productoras que venden insumos a otras empresas, por lo general tienen una política de 30 y 60 días. Esos es los periodos de crédito. Los descuentos por pronto pago. Este descuento es muy importante, creo que lo veíamos en algún momento, pero este descuento habla de que, supongamos, yo vendí algo en 100 y establecí una política de descuento que, bueno, estos 100 se iban a pagar en 30 días. ¿Sí? Pero dije, no, el que me pague en 10 días, yo le voy a dar el 2% de descuento. Si es así y la persona se acoge a los 10 días, ¿cuánto me va a pagar realmente? Me va a pagar 98, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le apliqué el 2% de descuento, porque me pagó dentro de los 10 primeros días. Y eso es un riesgo importante. ¿Por qué? Por el tema del costo. Debido a que si yo lo vendí en 100 y no tuve en cuenta este 2%, seguramente voy a tener pérdida. Porque vamos a suponer, este artículo que lo estoy vendiendo en 100 tuvo un costo de 75.000. Yo esperaba vender a 100, o sea que mi utilidad iba a ser ¿de cuánto? De 15, ¿cierto? Perdón, de 25. Mi utilidad iba a ser de 25.
pero al vender con un descuento del 2%, lo que hice fue rebajar mi utilidad y mi nueva utilidad no va a ser de 25, sino de 23. Si esto lo vemos con números normalitos, pues son 100 pesos, 23 pesos, no es nada. Pero si a esto le ponemos millones de pesos, yo puedo estar perdiendo 2 o 3 millones de pesos en una venta donde yo no tuve en cuenta el descuento. Así que si una empresa hace descuentos por pronto pago, debe suponer cuál va a ser el costo que van a tener esos descuentos. Y esto sí nos compete a nosotros como contadores, para avisarle a las empresas que no asuman este tipo de riesgos cuando hacen esa política. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo mejor sería que si yo lo voy a vender a 100, a 30 días, no lo venda a 100, sino que lo venda a 102. Y así establezco que cuando la persona se acoja más bien al 2% de descuento, pues yo no tenga una pérdida tan grande. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Sí, profe. Bueno. Otra política que se debe establecer es las normas de crédito flexible. Estas normas de crédito flexible es que ustedes pueden extender el plazo del crédito de la persona. Puede que la persona hoy establezca un crédito a 30 cuotas, pero por alguna circunstancia no pudo generar los pagos y hace una renegociación del crédito. Eso se ve mucho en los bancos. Entonces se renegocia el crédito con el fin de que la persona pueda volver a pagar. En esa renegociación, como empresa tenemos que mirar el riesgo de cobrabilidad. Si la persona ya hizo una renegociación y no cumplió con esa segunda renegociación, seguramente lo mejor es no volver a hacer renegociaciones porque la persona va a incumplir. Y establecer políticas de cobranza. Esas políticas de cobranza también más adelante las vamos a ver. El segundo punto de instrumentos de cobro es determinar el nivel de ventas de crédito. O sea, cuántas ventas a crédito debo o cuántas ventas a crédito debo tener máximo. Y pues eso es muy variable. Eso dependerá del nivel de cartera, eso dependerá de los ingresos de la empresa. Bueno, dependerá de muchas cosas. Pero dentro de eso, lo primero que nosotros tenemos que conocer es si la empresa cuenta con solvencia suficiente. Si la empresa no tiene solvencia suficiente y flujo de tesorería, lo mejor es que sus ventas no sean a crédito. ¿Por qué? Porque si usted no tiene efectivo para trabajar y pagar a sus proveedores, a sus trabajadores y demás, al tener ventas a crédito, lo que está haciendo es generar efectivo en el futuro y no ahora. Y si usted necesita efectivo ahora, pues la política de crédito será lo peor que usted puede hacer. Adicional a eso, tener en cuenta que nunca sus pasivos deben superar el 60% de los activos. Nunca. Porque si superan ese nivel, digamos que la empresa ya está comprometiendo su capital y su continuidad como empresa. Eso es lo que podría llegar a pasar. Bueno, un segundo. Bueno, entonces, pues hay una formulita, pero antes vamos a ver un ejemplo. Voy a tratar de escribir lo más bonito posible. El ejemplo es que una empresa vende televisores, una cantidad de 200,000 televisores
en un año. ¿Sí? Cada televisor tiene un costo de 198 pesos. Y la empresa tiene una política de descuento de el 2% si pagan en 10 días. ¿Sí? Entonces, el 70% de los clientes se acogió al descuento del 2% si pagaron antes de 10 días. Entonces yo necesito saber cuántos son los promedios de cartera en días o el promedio de pago de mi cartera. ¿Sí? Entonces, el promedio de pago de mi cartera es igual a 0.70 o bueno, 0.7 que me pagó en 10 días. ¿Sí? Y el 0.3 me pagó entonces a 30 días, que era la política general. ¿Esto cuánto me da? ¿Cuánto me da? Sería 0.7 por 10, 0.30 por 30. Ah, perdón, esto no es por, es más. 0.7 por 10 más 0.3 por 30. ¿Y eso me da? 10. 10, 16. 16. Ujú. ¿Y esos 16 qué representan? Esos 16 representan días, porque estoy multiplicando días, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en promedio del total de mi cartera, la edad o el promedio de cobranza de mi cartera es 16 días. Profe, ¿pero dónde sacó esos valores? Estos valores salieron. Yo dije que el 70% de las personas se acogieron al Ya. beneficio de los 10 días. Entonces yo multiplico el 70% de las personas que me pagaron en 10 días y el otro 30% me pagaron en 30 días, que era lo normal. En una empresa mucho más grande podemos encontrar que esta fórmula es más larga, porque a veces las personas no pagan en 10 días solamente, sino que pagan en 30, en 25, bueno, establecen varios cortes al mes de pago. Entonces, para mí es necesario saber cuál es el promedio del proceso de cobranza para establecer estándares de cobro.
¿sí? Y cuando yo determino los niveles de ventas a crédito o los estándares de cobro, eso me genera el control de la cartera, ¿sí? Si este estándar, si esta medición inicial varía en el tiempo, yo tengo que estar evaluando por lo menos cada mes esas variaciones. ¿Por qué? Porque si suponemos que ya no fue el 70% de las personas que se acogieron a esto, sino que fue el 50%, ¿eso cuánto me da? Apliquemos esta misma fórmula, pero con el 50%. O sea, en este caso sería 0.5 acá por 10 días más 0.5 por 30 días. Y eso me da 20. 20 días. Eso quiere decir que yo mi promedio de cobranza ya lo aumenté a 20 días. Profe, pero cuando usted dice promedio de cobranza, ¿se refiere a qué? ¿A los días que él va a dejar de pagar o a los días que voy a cobrar? No entiendo esa parte. A los días que me demoré en recaudar el dinero. Ah, bueno. Días que... Días que me demoré en recaudar el dinero. Entonces, eso quiere decir que mi efectivo no va a estar tan disponible al cambiar esta política. ¿Sí? Entonces yo ahí opto por decidir, no, pues entonces le voy a poner en vez de 2%, 3%, o voy a aumentar mis procesos de cobranza haciendo más llamadas para que esto se vuelva a nivelar. ¿Por qué? Porque tener cobro promedio de 16 días, ¿qué quiere decir? Que usted cada 16 días está recibiendo efectivo de su cartera. Pero si no, si usted lo cambia o la política cambia, entonces cada 20 días usted está recibiendo dinero. Y si usted necesita efectivo para diferentes inversiones, esto no le va a servir. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, después de que yo determino mi promedio de proceso de cobranza, entonces yo debo determinar a través de esta cuenta cuánto es el promedio de pago mensual o anual de cada uno de las carteras que tenga. ¿Cómo se hace eso? Pues según el ejemplo, yo tengo 200.000 televisores al año, ¿sí? Y cada televisor me costó, o lo vendí más bien, en 198. Esta multiplicación me da un total de 39.600.000. Esos 39.600.000, yo debo saber diariamente cuánto estoy cobrando o cuánto vendí diariamente más bien. Entonces, el año tiene 365 días, ¿cierto? ¿Qué hago? Cojo el total de mis ventas y las divido en 365 días. Esta división me dio que al día yo vendí 108.493 pesos. Esta clase se nos fue súper rápido. 108.493. Eso fue lo que vendí diario. Y recordemos que mi promedio de proceso de cobranza es de 16 días. Entonces, ¿con cuánto efectivo puedo yo contar cada 16 días? Sería 108.493 por 16. ¿Eso cuánto me da?
Da 1.735.890. 735.890. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo poseo este efectivo para asumir los gastos de 16 días. Si el promedio de cobranza vuelve y me cambia, o sea, ya no son 16 días, sino 20 días, yo voy a tener una variación en estos precios o una variación en este efectivo. Y ahí es donde voy a tener que replantear cómo voy a establecer los procesos de cobranza para mejorar mi nivel de efectivo. ¿Listo? Bueno. Vamos a pasar rápidamente al monitoreo de cuentas. Esta es otra estrategia para establecer controles de la cobranza de la cartera. Normalmente, ¿cómo se establece una venta a crédito? ¿Cuáles son las cuentas contables? Contadoras de décimo semestre. ¿Cuáles son los códigos contables cuando yo hago una venta a crédito? Clientes. Primero, clientes. Entonces está la 13, ¿cierto? Sí. Sí, Por la X. 1305. Listo. Entonces está este es el débito y este es el crédito. Clientes, ¿qué más sigue? Inventario. Antes del inventario. La caja. La caja. Yo muevo directamente aquí la caja No, profe, no. No. porque me vendieron a crédito, no me dieron efectivo. La 41 es la salida de la mercancía. ¿Y qué es una 41? 4135 es ¿Qué una tipo de cuenta es? venta de mercancía, inventario. Ah, no, sí, ingresos, inventario Es es la un 14. ingreso. Entonces, esta 41 es un ingreso. Y luego pues hacemos la salida del inventario, una 14 contra un costo, ¿no? Eso es lo que normalmente La se hace 63. en el asiento contable. Pero mire que entonces en los estados financieros yo estoy diciendo que tengo un ingreso. Pero hablando de efectivo, yo no tengo un ingreso. Yo tengo una cuenta por cobrar. Entonces, si nosotros solo nos acordamos o solo pensamos en las cuentas o en los estados financieros, nosotros vamos a tener un montón de ventas, un montón de ingresos, pero ingresos efectivos, pues realmente no vamos a tener sino hasta que la persona nos pague. Por eso la importancia de que no solo nos guiemos de cómo se contabiliza o cómo está en la contabilidad, sino también de hacer un monitoreo del proceso de las cuentas. Cada cuánto esta cuenta 13 se me convierte en una 11. Me explico. Cuando la persona paga, que paga el recibo o la cuota, ¿yo qué hago? Yo cojo la 13 y la acredito, ¿cierto? Y hago una 11 que puede ser bancos o caja y la debito. Aquí es donde yo estoy recibiendo realmente el efectivo. Y este es el punto más importante, porque sí, las empresas tienen utilidades, pero no sé si a ustedes le han hecho la pregunta o cuando hagan asambleas, reuniones de asamblea general, van a encontrar este tipo de cosas. Ah, pero si tuvimos esa cantidad de ingresos, ¿dónde está la plata? Porque eso es lo que pregunta la mayoría de gente.
Y usted va a ver, y en el estado financiero, en la caja o el disponible, hay solo 2 millones de pesos. Pero tuvieron 40 millones de pesos en ingreso. Claro, pero si usted cruza la cartera, resulta que es que tienen 40 millones de pesos en cartera y no se han podido cobrar. Eso quiere decir que los niveles de cartera no están sirviendo, los niveles de cartera no están siendo monitoreadas y esa cartera no está generando realmente la utilidad que se requiere. Entonces ahí es lo importante de hacer todo el proceso de seguimiento de la cartera y no solo guiarse por los estados financieros. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, cierto? Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Yo creo que no alcanzamos a ver todo. Si no, pues entonces continuamos en la próxima clase. ¿Listo? Pues para terminar este tema. Pero les voy ambientando un poquito. Periodo de promedio de cobranza, que era el que estábamos hablando ahorita. Yo les mostraba el ejemplo. 70 días más 30 días me da 16, ¿sí? Yo calculo el promedio diario de ventas y luego establezco cuál es mi precio de dividendos generado. Entonces, ventas anuales, lo que hablábamos ahorita, los 39 millones dividido 365, creo que acá está más abajito, acá. 200 por 198 dividido 365 me da 108, ¿sí? Y suponiendo que la tasa sea constante y uniforme, entonces voy a tener que por cada 16 días yo tengo 1.735.888, que es lo que estábamos hablando ahorita en el ejercicio. ¿Listo? Y por último, tenemos programas de envejecimiento de edades de la cartera. Yo no sé si Jennifer, donde trabaja, manejan esto o no manejan mucha cartera en la empresa, pero normalmente se deben establecer edades de las carteras, 10, 20, 30 días, dependiendo de las diferentes políticas crediticias. Estamos por categorías, profe. Allá serían 30A, 60 días B, más o menos. Entonces, normalmente los paquetes contables no tienen esto, pero nosotros como contadores, perdón, los paquetes contables casi siempre tienen esto de las edades de cartera, pero nosotros como contadores como que nunca lo miramos. Siempre miramos todo lo que tiene que ver con los estados financieros y si me cuadró el estado financiero, pero nunca le hacemos un informe a la gerencia con respecto a las edades de las carteras. Vea, señor gerente, es que tenemos tanta o N cantidad de deudores mayores a 60 días. Tenemos tanta plata en cartera incobrable. Hoy las normas internacionales nos obligan a que pasemos todas esas carteras incobrables a una cuenta contable específica para que no solo se refleje en esto del control de la cartera, sino también en los estados financieros, porque es una información importante. Bueno, yo creo que terminamos entonces la próxima clase de este temita. Continuamos con los demás porque ya nos quedan un minuto. Entonces, muchísimas gracias por estar de nuevo en la clase. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días y que Dios las guarde y las bendiga mucho. Bueno. Bueno, profe, gracias, lo mismo. Igualmente. Lo mismo.